¿Recuerdas aquellos días en que la escuela era mucho más que un lugar para aprender? Donde cada rincón del salón, cada silla y cada recreo estaban llenos de pequeñas aventuras. Donde un lápiz mordido, un sacapuntas de metal o una hoja arrugada podían convertirse en tesoros. Y donde las travesuras y los juegos eran tan importantes como las clases mismas. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, a esos años de primaria en México, entre los 60 y los 90, para recordar 10 cosas que todos hicimos. Desde correr por el patio al timbre de salida, hasta copiar la tarea del compañero que siempre se sabía todo, pasando por correr detrás de la niña que nos gustaba o usar la mochila como escudo en juegos de guerra. Número 10. La goma bicolor, esa roja y azul, marca Pelican, donde el mito decía que la parte azul borraba tinta, pero solo rompía la hoja. Había un objeto en la primaria que parecía mágico y peligroso al mismo tiempo, la goma bicolor Pelican, esa con rojo y azul, que todos creíamos que tenía poderes especiales. La parte roja borraba lápiz, eso sí lo sabíamos, pero la parte azul... la azul era leyenda. Todos estábamos convencidos de que podía borrar tinta, aunque la realidad era otra. Más bien parecía empeñada en romper la hoja y arruinar nuestra tarea. Aún así, no podíamos resistir la tentación. Cada vez que cometíamos un error en tinta, levantábamos la goma azul con esperanza, girándola con cuidado sobre el cuaderno, convencidos de que esta vez sería diferente. Y casi siempre terminábamos con una hoja llena de rasgaduras, marcas y un pedacito arrancado, mientras nuestros compañeros se reían o nos miraban con compasión. Número 9. El avioncito, rayuela. Pintado con gis en el cemento del patio, había un juego que dominaba el patio de cualquier escuela primaria. El famoso avioncito, o como muchos lo llamaban, la rayuela. Con un pedazo de gis de colores, los niños dibujábamos cuadrados y líneas en el cemento, creando un mapa que sería escenario de nuestras competencias, risas y tropiezos. Cada trazo era importante. Cada número, cada casilla tenía que estar bien pintado, porque de ello dependía nuestra destreza y nuestro honor en el juego. Número 8. Cargar mochilas pesadísimas. Había algo que definía a los días de escuela en México entre los 60 y 90. Cargar mochilas que parecían más pesadas que nosotros mismos. Llenas de libros, cuadernos, loncheras y tal vez hasta una cartuchera enorme. Esas mochilas se convertían en un pequeño desafío diario desde el primer paso fuera de casa. Al principio del día, la cargábamos con orgullo, como si cada libro dentro fuera una insignia de conocimiento. Pero conforme avanzaban las horas, los hombros comenzaban a doler, la espalda se arqueaba y la mochila parecía crecer mágicamente. Cada escalón, cada pasillo y cada recreo se sentían más pesados. Y aún así, nadie se quejaba demasiado. Bueno, al menos no demasiado fuerte, porque todos estábamos en el mismo barco número 7. Hacer barquitos de papel. Había un momento de creatividad pura en la primaria que todos recordamos. Hacer barquitos de papel. Con una hoja cualquiera, doblábamos y doblábamos hasta que el papel tomaba forma de un pequeño navío, listo para navegar por cualquier charco o charol del patio después de la lluvia. No importaba si la hoja se rompía o si el barco no flotaba perfectamente. Lo importante era la ilusión de verlo surcar el agua, como si cada barquito fuera parte de una gran aventura en el océano de nuestra imaginación. Después venía la parte más divertida, hacerlos competir. Todos corríamos hacia el charco más cercano y dejábamos caer nuestros barquitos uno junto al otro, observando con emoción cuál llegaría más lejos, cuál se hundiría primero o cuál se mantendría firme contra la corriente improvisada. Los gritos, las risas y las pequeñas discusiones sobre qué barco era el mejor llenaban el patio, transformándolo en un escenario de competencia y amistad. Número 6. Decirle mami a la maestra sonrisa solo de recordarlas. Como aquel momento en que, por pura picardía o para sacar risas en clase, alguien se animaba a decirle mami a la maestra. Todo empezaba con una mirada cómplice entre compañeros, un susurro que decía, a ver quién se atreve. Y entonces, con el corazón latiendo más rápido que nunca, algún valiente se paraba o levantaba la mano y, con la voz más seria que podía fingir, soltaba «Mami». El silencio que seguía era eléctrico. Algunos compañeros contenían la risa, otros simplemente no podían y explotaban en carcajadas, mientras la maestra fruncía el ceño, mezclando sorpresa, incomodidad y, a veces, una sonrisa que no podía ocultar. Lo curioso era que ninguna travesura se sentía tan épica como esa.
No había castigo grave, solo la advertencia de la maestra y un regaño que, en el fondo, todos sabíamos que era parte del juego. Y mientras nos sentábamos de nuevo, con las mejillas rojas por la risa contenida, sentíamos que la escuela no era solo un lugar de reglas, sino un escenario donde la creatividad, la picardía y la inocencia podían florecer. Número 5. Correr por todo el patio al timbre de salida. En aquellos años, el timbre de salida no era solo una señal de fin de clases, era el momento más esperado del día. Apenas sonaba, todos los niños sentíamos un subidón de adrenalina, mochilas en la espalda, libros todavía desordenados, lápices y cuadernos saltando en el aire, y a correr por todo el patio como si fuera una carrera oficial. Algunos lo hacían con amigos, otros solo para ser los primeros en la fila hacia la calle, y muchos terminábamos con los zapatos llenos de polvo o la camisa arrugada, pero con una sonrisa enorme. Para nosotros, esos segundos eran pura libertad, el pequeño escape que hacía que cada día de escuela valiera la pena. Número 4. Había algo electrizante en esos días de primaria, cuando tu corazón parecía latir más rápido solo con verla. Ella caminaba por el patio, despreocupada, con su mochila colgando y el cabello moviéndose con cada paso, y tú, incapaz de quedarte quieto, comenzabas a corretearla por todo el recreo. No era realmente un juego de persecución, aunque así lo parecía. Era una mezcla de emoción, torpeza y valentía, todo al mismo tiempo. Cada vuelta alrededor del patio era una pequeña aventura. Tus amigos te gritaban desde lejos, animándote o riéndose de tus torpezas, mientras tú solo pensabas en alcanzarla, hablarle o hacerla reír. La idea de que ella pudiera notarte te hacía tropezar con tus propios pies, tirar tu lonchera o perder un zapato en la carrera. Pero nada importaba. La emoción estaba en el momento, en sentir que por un instante todo el patio era solo tuyo y de ella. Y cuando finalmente se detenía, o te esquivaba con una sonrisa traviesa, sentías una mezcla de orgullo y nerviosismo que hoy recordamos con una sonrisa. Esos segundos, aunque simples, eran magia pura, la inocencia de un primer crush, la diversión de la persecución y la alegría de sentir algo tan fuerte por alguien que, tal vez, ni siquiera lo sabía. Número 3. Jugar fútbol a la hora del recreo. Cuando sonaba el timbre del recreo, no había nada que nos emocionara más que correr hacia el patio con un balón de fútbol gastado que parecía tener vida propia. Algunos traíamos balón de casa, otros usaban cualquier pelota que encontráramos, y todos, sin excepción, nos arremolinábamos para empezar el juego. No importaba el calor, la suciedad del patio, ni que los zapatos se llenaran de polvo. Lo único que contaba era el juego, la emoción de correr, pasar, chutar y gritar cada gol como si fuera el mundial. No había árbitro ni reglas estrictas. Todo era emoción y creatividad. A veces, una piedra marcaba la portería, otras veces eran mochilas amontonadas o los brazos de los compañeros. La rivalidad era intensa y divertida. Cada gol era celebrado con saltos, empujones amistosos y gritos que llenaban el patio. Había quien fingía ser el portero imbatible, otros que siempre querían hacer la chilena aunque nunca les saliera, y algunos que se quedaban solo para admirar la jugada desde lejos, soñando con ser los héroes del partido. Pero lo mejor no eran los goles ni las victorias, era el momento de libertad absoluta, donde la escuela se transformaba en un campo gigante, donde las risas, los tropiezos y los empujones se mezclaban con la amistad. Y cuando el timbre nos llamaba de nuevo a clase, todos volvíamos cansados, con las camisetas sudadas, los zapatos llenos de tierra y la sonrisa enorme de quien había vivido un partido que nadie olvidaría, aunque al día siguiente todo volviera a empezar. Número 2. El clásico sacapuntas de metal. Había algo especial en tener un sacapuntas de metal, esos que parecían pequeños tesoros en nuestra mochila. No era como los sacapuntas de plástico de hoy. Este era pesado, frío al tacto y hacía un sonido metálico que todavía resuena en nuestra memoria. Cada vez que necesitabas sacar punta a un lápiz mordido hasta la mitad, lo sacabas con cuidado, dándole vueltas, esperando que la viruta saliera perfecta y sin romper la punta. Pero claro, no siempre funcionaba. A veces se atascaba, otras veces la punta se quebraba, y allí empezaba la pequeña odisea. Golpearlo suavemente, girarlo de otra manera, o pedir ayuda al compañero que parecía tener un talento especial para sacar puntas sin accidentes. Y mientras tanto, todos los demás te miraban, algunos con envidia, otros con impaciencia, esperando su turno. Número 1.
Copiar la tarea del compañero que siempre se sabía todo. Había un ritual secreto en cada escuela primaria. Copiar la tarea del compañero que siempre se sabía todo. Ese alumno era como un héroe sin capa, un genio silencioso que parecía tener todas las respuestas y siempre estaba listo para salvar a los rezagados, o al menos a los más distraídos. Cuando llegaba el momento de entregar la tarea, muchos de nosotros nos acercábamos sigilosamente a su cuaderno, con el corazón latiendo rápido, cuidando que la maestra no nos viera. Había toda una coreografía: mover discretamente la silla, inclinar el cuaderno justo lo suficiente y copiar con una mezcla de rapidez y precisión, para que nadie sospechara que estábamos haciendo trampa. A veces no era tan fácil. El compañero podía escribir con letra ilegible, tener errores escondidos, o cambiar las respuestas de manera inesperada. Y ahí comenzaba la pequeña aventura: descifrar su letra, adivinar lo que quería decir y rezar para que la maestra no notara nada raro. Cada línea copiada era un triunfo silencioso, y cuando finalmente terminábamos, sentíamos un alivio casi heroico. Pero más allá de la travesura, había algo entrañable en esos momentos: la camaradería silenciosa, las risas contenidas y la sensación de que todos compartíamos una especie de código secreto en el salón de clases. Hoy, años después, recordar esos minutos nos hace sonreír con nostalgia. Esos pequeños actos de picardía eran parte de la magia de la infancia, de la escuela en México de antes, donde cada día estaba lleno de secretos, risas y aventuras cotidianas. Un dato extra: decirle a la maestra: «Se me cayó la hoja» cuando no habías hecho la tarea. Había días en la primaria que parecían eternos, sobre todo cuando no habías hecho la tarea. Sentarte en tu pupitre, con la espalda recta y la conciencia revoloteando, era todo un desafío. Y entonces surgía la frase salvadora de todos los tiempos: «Se me cayó la hoja, profe». La decías con voz temblorosa pero firme, intentando que sonara convincente, mientras todos los ojos en el salón se clavaban en ti. El corazón latía a 1000 por hora. Sabías que la maestra podía mirarte con desconfianza y que un movimiento en falso podía delatar tu mentira. Algunos compañeros contenían la risa, otros te lanzaban miradas cómplices como diciendo: «Sí, ma, ya sé que no la hiciste». Y allí estabas, esperando ese momento mágico en que la maestra creyera tu excusa, mientras buscabas con los ojos una hoja que en realidad no existía. En algunos casos, la maestra suspiraba, hacía un gesto de desaprobación leve y decía algo como: «Está bien, pero que no vuelva a pasar». En otros, te pedía que mostraras tu trabajo, y la creatividad de la mentira debía seguir evolucionando. Hoy, recordar esa pequeña travesura nos arranca una sonrisa y un poco de nostalgia. Esas mentiritas blancas formaban parte del juego diario de la escuela, de esa infancia en la que cada excusa, cada travesura y cada pequeño engaño era un acto de ingenio inocente. Esos momentos nos enseñaban, sin darnos cuenta, que la escuela no era solo aprender matemáticas o gramática, sino también navegar el mundo de la picardía con amigos, risas y creatividad. Usar la mochila como escudo en juegos de guerra. Había un momento sagrado durante el recreo: los juegos de guerra en el patio. Todos los niños corríamos, nos escondíamos detrás de los árboles, las bancas o cualquier objeto que sirviera de protección. Y, para los más ingeniosos, la solución perfecta era usar la mochila como escudo. No importaba si estaba llena de libros y cuadernos que pesaban un mundo. Lo importante era que podía protegernos de los ataques imaginarios de nuestros compañeros. La mochila se levantaba con firmeza frente a nosotros, y cada golpe, cada empujón o cada lanzamiento de bolita de papel parecía rebotar contra esa muralla improvisada. Algunos compañeros gritaban órdenes, otros hacían emboscadas desde las esquinas, y tú solo podías reír y esquivar mientras sentías que eras un auténtico héroe en medio de la batalla. Lo divertido era que las mochilas se volvían armas versátiles. Servían de escudo, de trinchera e incluso de bandera que representaba a tu equipo. Por unos minutos, el patio se transformaba en un campo de batalla épico, lleno de risas, carreras desenfrenadas y estrategias improvisadas, y aunque algunas mochilas terminaban caídas, con libros y cuadernos desparramados, nadie se preocupaba por el desorden. La emoción del juego era más fuerte que cualquier castigo: llevar el lápiz mordido hasta la mitad. Había un momento, casi sin darnos cuenta, en el que el lápiz dejaba de ser solo un lápiz. Empezaba nuevo, amarillo, con la punta bien afilada y el borrador intacto. Pero con los días, con los nervios de los exámenes, con las tareas hechas a la carrera y las horas eternas copiando del pizarrón, ese lápiz terminaba igual para todos.
mordido, marcado por los dientes cada vez más corto. Con el tiempo ya no servía para escribir bien. Había que sostenerlo con 2 dedos casi pegados a la punta, y aún así uno se negaba a tirarlo. Ese lápiz mordido era compañero fiel. Había pasado exámenes, regaños, planas y recreos. A veces se lo pedías prestado a un compañero y todos se parecían, cortitos, gastados, con el mismo sabor a madera y grafito. Hoy, cuando vemos un lápiz nuevo, perfecto, cuesta creer que antes terminaban así, sobrevivientes de la primaria. Y así terminamos este viaje al pasado, recordando aquellos días de primaria en México que parecían sencillos pero estaban llenos de magia. Cada carrera por el patio, cada hoja arrugada con un te quiero, cada mochila usada como escudo, nos recuerda que la infancia estaba hecha de risas, travesuras y pequeñas grandes aventuras. Esos momentos nos enseñaron que lo simple podía ser extraordinario y que los recuerdos más pequeños son los que se quedan para siempre en el corazón. Gracias por acompañarnos a revivir estos instantes del México de antes. Cuéntanos en los comentarios cuáles de estas travesuras o recuerdos también viviste tú, y mantengamos viva la nostalgia de aquellos días que nunca volverán, pero que siempre recordaremos con una sonrisa.